la rica fruta que domestica, drástica quimera lucha con noticias críticas. Tenemos un último momento, no son buenas noticias que trae Horacio Berbisky. Sí, acabo de recibir una comunicación de Jujuy. En la unidad penal de mujeres de Jujuy de Alto Sufridero, donde estuvo detenida Milagro Sala hasta que crearon una prisión en una casa en las afueras de la ciudad y la trasladaron. Allí quedaron detenidas varias compañeras de Milagro, de la Tupac Amaru, Gladys Díaz, Mirta Izama, Graciela López y Mirta Guerrero. En el día de hoy fue día de visitas, domingo, y luego de la visita hubo una requisa muy violenta en el penal por parte del personal penitenciario y, según fuentes gubernamentales, después de la requisa se encontró a una mujer ahorcada en uno de los pabellones. La información, que todavía es escasa, indica que esta persona sobrevivió y que podría haber consistido en un intento de suicidio. Por supuesto, los suicidios dentro de las cárceles son indicadores muy superiores a los del conjunto de la población y son consecuencia de la situación que se vive dentro de las cárceles. Esa cárcel es una cárcel especialmente violenta y, si bien tiene condiciones edilicias correctas, la situación interna es muy violenta y ha sido muy violento contra Milagro Sala y contra sus compañeras, y esa es la razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que debía quedar en libertad o, en su defecto, ser trasladada a la prisión domiciliaria o al control electrónico. El gobierno del contador Morales ha tratado de desacreditar esa decisión, diciendo que es un privilegio, que no corresponde a la prisión domiciliaria, pero este episodio que ha ocurrido hoy demuestra que efectivamente la situación en esa cárcel es muy grave y que plantea la preocupación por la situación de estas 4 mujeres, compañeras de Milagro Sala, sobre las cuales no ha habido la misma atención que sobre Milagro, por esa tendencia habitual, digamos, a personalizar en un líder. Pero ellas, digamos, son tan inocentes de lo que se reprocha a Milagro como la propia Milagro, y no tienen, digamos, el beneficio del conocimiento público, de la publicidad. En este momento ellas están temblando de miedo por lo que pueda pasar esta noche en la cárcel de Alto Sufridero. Esta es una advertencia para el contador Morales de que no cuenta con absoluta impunidad, que hay una sociedad que está atenta a las cosas que pasan, que se pueden denunciar y que él va a ser responsable de cualquier cosa que le pase a estas 4 personas. Muy bien, Horacio. ¿Escribiste sobre Nossetti, sobre el jefe de gabinete de... Escribí sobre el jefe de gabinete de Nossetti porque, bueno, en realidad vengo escribiendo sobre él hace más de un año. Nossetti es el hombre que desde agosto del año pasado ha ido muchas veces a Chubut, a Río Negro, a Neuquén, para proponer, propiciar, instrumentar un cambio de política del gobierno frente a los grupos mapuche que reivindican sus tierras ancestrales. En agosto del año pasado, el Ministerio de Seguridad hizo un informe de gestión donde, a instancias de Nossetti, había un cuadro en el cual se planteaba, había 2 fotos que en ese momento eran totalmente desconocidas, pero que hoy son lamentablemente muy conocidas en el país. Una es una imagen de Facundo Jones Wala, el líder de ese pequeño grupo mapuche que ha estado bajo el foco de la atención pública en los últimos meses, y el otro es uno de los terrenos del pull-off de Cuyamén en Resistencia, con 2 personas encapuchadas, un letrero que dice Resistencia Mapuche. Y ahí, en ese informe de gestión del Ministerio de Seguridad realizado por Pablo Nossetti, se afirma que 2 cosas. Primero,
que hay que aplicar el artículo 231 bis del Código Penal por intimidación pública y fundamentalmente por lo que dice el artículo, por la pertenencia, la sola pertenencia a una asociación que tenga el propósito de imponer alguna idea por la fuerza al Estado o impedir que se realice alguna actividad. Es decir, es una figura atenuada de la asociación ilícita. Sí. Está inspirada en lo que fue, digamos, está inspirada porque se incorporó al Código Penal en el año 74 y la incorporó Perón para enfrentar a lo que en esa época se llamó la organización declarada ilegal en primer lugar y la organización declarada ilegal en segundo lugar. Por supuesto, la diferencia que hay, la distancia que hay entre Perón y Nocetti, Claro. es la misma que la que hay entre organizaciones poderosas y con una inserción popular muy grande de aquella época, como Montoneros y como Heller, y este pequeño grupo de 10 muchachos, con ondas y serruchos, al cual se está tratando de convertir en una especie de resurrección de los 70, que es un intento que no tiene ninguna viabilidad porque no tiene ningún sustento en la realidad. Horacio, pero el único editorial hoy que ponía las cosas de su contexto, porque los otros editoriales, la mitad hablaba, la primera columna hablaba de Cristina, empezaban por Cristina, y la segunda hablaba de que fue algún gendarme trasnochado. Vos lo pusiste y dijiste, no, acá no es un gendarme, acá está el jefe de gabinete de Burri. Es una política, acá hay una política. Claro. Yo quiero aclarar porque hay tanta manipulación. Yo no digo que la política sea la de la desaparición forzada. Nunca dije yo, no sé si alguien lo ha dicho, yo seguro que no lo dije, que a Maldonado lo mandó secuestrar Macri, o que hay una decisión política de secuestrar personas, o de que este gobierno es la dictadura. Yo no lo dije, no lo pienso, por el contrario, he escrito sobre la novedad política que significa una derecha con capacidad electoral. He publicado incluso cuando hicieron la alianza con Felipe y con de Narváez hace 4 o 5 años, una nota con fotos de los tres, Macri disfrazado de Freddie Mercury, de Narváez de demonio y Felipe de gaucho, diciendo que era una derecha gay friendly. Sí. Es decir, yo veo perfectamente las novedades. Ahora, Pero lo que esto es una desaparición forzada. Lo que son los datos que das. Pero no, esta es una desaparición forzada. No hace falta que Macri lo haya ordenado. Pero ocurrió durante una operación de la Gendarmería en la comunidad. Una operación que no fue ordenada por el juez. Y aquí está el otro aspecto de lo que yo planteo hoy. Nocetti estuvo en una reunión en Bariloche el 31 de julio con los ministros de gobierno de las 2 provincias, estuvo con los jefes de las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales para coordinar el operativo y ahí planteó que hay que operar sin orden judicial, porque él entiende que la ocupación que ellos están haciendo de una fracción de la estancia Leleque constituye un delito y entonces se puede actuar en flagrancia. Los ministros le plantearon que en realidad ellos querían buscar una figura agravada al daño, porque cuando se quemaba algo y se lo atribuía a este grupo, la figura de daño no tiene una penalidad muy alta. Y pedía que se estudiara, y Nocetti dijo, no una penalidad más alta por daño. Esto es 213 bis. Esto es una política por la cual cualquier miembro de la organización, por el mero hecho de serlo, incurre en el delito. Y en un reportaje en la radio, en 2 radios, en FM del Sol y en Radio Nacional de Esquel, él dijo, vine aquí a individualizarlos y a detenerlos. Sí. Con esa organización no tenemos nada que hablar. Lo que vamos a hacer es individualizarlos y detenerlos. Ahí se planteó el operativo. Él tuvo un diálogo con el juez Otranto, donde él le planteó esto, y el juez Otranto le dijo, no, ustedes pueden actuar en la ruta, pero no pueden entrar en la comunidad,
porque en la comunidad, que es jurisdicción provincial, ustedes no pueden, la Gendarmería no puede entrar. Entraron igual. Ex post facto, es decir, después del hecho, perdón por el latinazgo que se me escapó, después del hecho, el juez Otranto convalidó lo actuado y dijo que habían actuado en flagrancia, que es lo que no había aceptado en el diálogo previo que tuvo en Esquel con Nochetti. Y cuando la Procubín le pidió que cruzara las llamadas telefónicas de Nochetti, se negó. Y hoy en la conferencia de prensa dijo que él cree que Nochetti no dirigió la operación y no tuvo que ver con la operación, pese a que hay datos en contrario muy fuertes. Ahora, ¿por qué el juez Otranto, que yo creo que es una persona correcta, ha actuado terriblemente presionado, no, yo no respaldo todo lo que él ha hecho, pero entiendo las presiones que ha sufrido y no creo que sea un bonadío, no creo que sea un empleado del Poder Ejecutivo. Pero el juez Otranto tiene un problema, y es que si se cruzan los teléfonos de Nochetti, van a aparecer muchos llamados con él, porque han estado en contacto permanentemente. Claro. Y con los ministros provinciales. Entonces él no va a pedir que se crucen los teléfonos. No, se lo pidieron y lo negó. Se autoincrimina. Se lo pidieron y lo negó. Gracias. Eso tarde o temprano se va a hacer y seguramente lo va a hacer el fiscal Federico Delgado, que está investigando la actitud del Poder Ejecutivo Nacional al respecto. Muchas gracias, Horacio.